Estamos en comunicación con el licenciado Nicolás Collante, que es justamente referente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca y del Banco Central de Sangre. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Beatriz Carreño, Marcos Sabatini de la TV Pública, Radio Provincia, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Y a toda la audiencia, ¿no? Bueno, primero gracias por atendernos, Nicolás, y como segunda cuestión, invitemos a los catamarqueños y en definitiva a todos aquellos que tengan de manera voluntaria interés de hacer una donación de sangre y además ser parte del registro de médula ósea. Bien, sí, el sábado 21 de septiembre se está festejando el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Y bueno, y nosotros mañana, el Banco Central de Sangre de la provincia, conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Salud, mañana jueves 19, vamos a estar organizando una colecta de sangre e inscripción al registro de células madres. Atendiendo a todas aquellas personas que quieran acercarse a donar sangre, que quieran inscribirse en el registro de donante de médula ósea y que quieran recibir también información y promover esta actividad sobre la importancia tanto de donación, de donar sangre, como de estar inscrito en el registro de donante de médula ósea. Es importante recordar que cada vez que hay un paciente que sufre alguna patología degenerativa de la sangre, o una leucemia, un linfoma, y los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, no, por ahí no son efectivos y necesita el paciente un trasplante de médula, necesita un donante que sea 100% compatible y que tiene un 25% de probabilidades que ese par genético esté dentro del grupo familiar. El 75% de las posibilidades restantes es que pueda estar en cualquier parte del mundo. Por eso se hacen este tipo de actividades a nivel mundial para tratar de que todas las personas donen sangre y que ingresen en el registro. Así este registro mundial tiene cada vez más cotejado mayor cantidad de sociedades, de códigos genéticos de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, y así poder llegar a que todos los pacientes que están cursando alguna patología degenerativa de la sangre y están esperando un trasplante de médula encuentren su donante compatible, ¿no? Nico, ¿cómo es el catamarqueño con relación a la donación de sangre? ¿Es reticente? ¿Es de colaborar? ¿Es de plegarse a estas campañas que ustedes suelen hacer con cierta habitualidad en la provincia? Sí, sí, bueno, tanto a los medios de comunicación que siempre fomentan la donación voluntaria habitual de sangre, pero también el mensaje y también que entiende y lo comprende y le llega a la ciudadanía que siempre se acercan de manera cotidiana a donar sangre. Nosotros tenemos en la provincia de Catamarca, existen dos tipos de donantes, que es el donante de reposición y el donante voluntario. El donante de reposición es aquel que dona para algún familiar, amigo, que está con alguna complicación de salud y le solicitan del centro de salud que se acerquen a donar. Y después está el donante voluntario, que es aquel que se acerca de forma cotidiana por el simple hecho de ayudar a salvar vidas, sin ningún interés de por medio, altruista. En Catamarca hay un 35%, entre un 35 y un 40% de donantes voluntarios. Sigue todavía dominando esto el donante de reposición en un número de aproximadamente un 60%. Pero sí, la provincia de Catamarca es una provincia muy colaborativa. Estos números se vieron expuestos y nos topamos con una realidad en la época de pandemia, donde nosotros hacíamos reuniones con la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación y veíamos que todas las provincias suspendían cirugías y tratamientos por falta de componente sanguíneo. Y Catamarca fue una de las pocas provincias que en la parte pública no se suspendió ninguna cirugía ni ningún tratamiento médico por falta de sangre. Y eso habló muy bien de la comunidad que se acercaba masivamente en la época de pandemia a donar sangre, de los medios de comunicación que nos ayudaban a la difusión. Y bueno, y cada vez que nosotros hacemos este tipo de colectas de sangre, la gente se acerca a donar sangre, se acerca a inscribirse en el registro de donante de médula. El viernes pasado estuvimos en la oficina de Aguas Catamarca, también haciendo una colecta de sangre. La semana anterior estuvimos en la unidad de Gendarmería Nacional, donde estuvimos también realizando una colecta de sangre, inscripción al registro de células madres, y así cotidianamente tenemos distintas actividades con distintas instituciones o empresas amigas de la donación y bueno, que están
constantemente colaborando también. Y bueno, y de ahí la gente que se acerca de lunes a viernes al Banco Central de Sangre a donar sangre, ¿no? Pero sí, hay siempre una muy buena respuesta de toda la ciudadanía, ¿no? Nicolás, Sí, Beatriz le habla, buen día nuevamente. buen día, ¿cómo le va? Bien, la curiosidad de saber de qué manera el Banco de Sangre tiene sus brazos extendidos al contexto de toda la geografía catamarqueña, ¿no? Porque uno siempre piensa en el interior, si llegamos a tiempo, el traslado de la sangre, cómo se está dando el trabajo, la interacción con los departamentos. Bien, nosotros tenemos lo que se llama una red provincial de sangre o red provincial de hemoterapia, donde la cabeza central es el Banco Central de Sangre de la provincia y después tenemos los servicios de hemoterapia de los distintos hospitales públicos. Por ejemplo, tenemos el Hospital Público de Belén, Tinogasta, Andalgalá, Santa María, Recreo, son aquellos hospitales donde ellos tienen sus propios centros captadores de donantes de sangre. ¿Qué quiere decir? Que las personas del interior se acercan a esos servicios a donar sangre. Allí también, en todos estos departamentos que le estaba nombrando, se hacen colectas de sangre e inscripción al registro de donantes de médula también. Y en estos días también van a estar festejando el Día Mundial del Donante de Sangre. Ellos siempre tienen todos los aportes del Banco Central de Sangre de la provincia, pero ellos tienen para decirlo así, su propio banco de sangre intrahospitalario, donde cubren todas las demandas que hay en el interior. Y está así distribuido en toda la provincia, siempre con el apoyo del Banco Central de Sangre de la provincia, pero ellos tienen su propio servicio de hemoterapia que están trabajando constantemente las 24 horas del día y bueno, y haciendo también recibiendo donantes voluntarios, donantes de reposición y haciendo estos trabajos de concientización. Y nosotros también estamos viajando muchas veces al interior. Hace un par de meses estuvimos en la localidad de Belén, en el mes de junio, realizando una colecta de sangre, inscripción al registro de células madre, que lo hicimos en un salón comunitario, conjuntamente con el servicio de hemoterapia del hospital, y bueno, y la gente sí se acerca masivamente a donar sangre también en el interior, así que bueno, está bueno también replicar esto en todas las instituciones, y también nosotros solemos ir a dar charlas también, o llevamos nuestro móvil también a otros departamentos también, a recolectar también componentes sanguíneos, ¿no? Persisten Pero siempre con el algunas aporte de esta red provincial, ¿sí? Persisten algunas dudas todavía o desconocimientos sobre los procedimientos. En el caso de sangre ya sabemos porque es más o menos una práctica común, pero el registro de células madres, ¿qué implica? ¿Qué procedimiento? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me extraen? ¿No? Para poner en conocimiento de la comunidad. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no confundir médula espinal con médula ósea. La médula espinal es una extensión del sistema nervioso, una extensión del cerebro que recorre la columna vertebral. Bien, la médula ósea es la parte esponjosa que se encuentra dentro de los huesos gruesos y largos de nuestro organismo, esternón, cresta ilíaca, que son los huesos de la cadera, fémur. Ahí se encuentra lo que es la médula ósea y esa parte esponjosa es donde se encuentran las células madres y son aquellas células que dan origen a unas células hija que son las células sanguíneas. Bien, cuando una persona tiene una falla en esa médula ósea, no genera células madre, por lo tanto no genera células sanguíneas, que son las células hija. En el caso del registro de donante de médula, lo que se hace es reemplazar esas células madres enfermas por células madres nuevas, ¿no? Bien, al donante. El donante se acerca, dona una unidad de sangre y que expresa su voluntad de ingresar al registro de donante de médula. Una vez que ingresa, se hace una detección de código genético y eso se lo carga en una base de datos que es mundial. Cada vez que en el mundo se enferma una persona, alguna leucemia, linfoma o alguna enfermedad degenerativa de la sangre, que necesita un trasplante de médula ósea o células madres, se comunica, se coteja los datos genéticos tanto del paciente como del donante. Si sale 100% compatible, se lo llama por teléfono al donante y se lo compromete, obviamente, para que realice la donación. ¿Cómo es la donación? No se hace ninguna punción de ningún hueso del organismo ni nada. La extracción se hace a través de sangre periférica de una vena del brazo. Se conecta una aguja a través de un equipo que se llama un equipo de aféresis, y ahí nosotros extraemos una determinada cantidad de sangre, se separa las células madres y se devuelve al torrente sanguíneo lo que no vamos a necesitar, el resto de los componentes sanguíneos al donante que no vamos a necesitar. Esto se va haciendo por ciclos
Una donación de sangre demora aproximadamente 10 minutos, el proceso de aféresis al ser por ciclos demora un poco más, 1 hora aproximadamente, pero es simplemente eso, es similar a una donación de sangre. No se hace ninguna punción en ninguna parte del cuerpo. Antes se sabía hacer una punción en los huesos de la cadera, en la cresta ilíaca, pero eso ya se desestimó con el avance de la ciencia y de la tecnología. Ahora se lo hace a través del equipo de aféresis. Por lo tanto, no es invasivo, la persona llega, se sienta, se le extrae sangre, se separa las células madre y se le va devolviendo los componentes sanguíneos. Y no es invasivo, y bueno, y el donante se para y puede seguir con su vida cotidiana y literalmente le salva la vida a una persona que está esperando un trasplante, ¿no? Bien, Nicolás, recordemos entonces, el evento es mañana, ¿a partir de qué hora, dónde? Bien, en la Facultad de Ciencia de la Salud, Maestro Quiroga 125, ahí donde están los cajeros de la facultad, ahí va a estar de la universidad, ahí va a estar haciendo la colecta de sangre, inscripción al registro de células madre, y vamos a estar de 9 a 12. Y bueno, y después también invitarlo a las personas de lunes a viernes de 7:30 a 11:30 horas al Banco Central de Sangre de la provincia, donde también pueden donar sangre, inscribirse en el registro, recibir todo tipo de información. Y bueno, también invitarlos a los hospitales del interior que se acerquen, todo aquel hospital del interior que tenga un servicio de hemoterapia, que se acerquen también, se pueden donar sangre e inscribirse en el registro de células madre y recordar que donar sangre salva vida e inscribirse en el registro también salva vida, ¿no? Bien. La última, y le Sí, agradezco la deferencia. ¿Hay estadísticas, Nicolás, que ustedes manejen, que tengan, de cuántas personas suelen donar en cada vez que hacen este tipo de campañas, sea de sangre o bien se inscriban en el registro de médula? bien, el registro de médula, la persona se inscribe por única vez, o sea, usted ingresa única vez, puede donar sangre después durante 3 meses, cada 3 meses, no más de 4 veces, no más de 4 veces al año durante toda su vida, pero el ingreso al registro es por única vez se realiza. Bien. Hay personas obviamente que donan sangre periódicamente y ya hace más de 7, 8 años que ya están inscritos en el registro. Generalmente este tipo de colecta de sangre, y sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Salud, que es un punto fijo de donación de sangre que tenemos, hay un convenio entre el Banco Central de Sangre del Ministerio de Salud conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Salud, es un punto fijo de donación donde se hacen 4 colectas anuales. Y sí, hay una afluencia importante, tanto de la ciudadanía en general, de los estudiantes, del personal docente, no docente, que se acercan a donar sangre e inscribirse en el registro, aquellos que no están inscritos, ¿no? Pero sí, generalmente hacemos las colectas de sangre ahí porque tienen un buen impacto en la sociedad y nos abastecen al banco de sangre de componentes sanguíneos y también sumamos muchas personas al registro de célula madre. Números, eso por ahí va dependiendo por ahí de factores externos, por ahí hace mucho calor, mucho frío, pero siempre estamos en unos, por ahí, más allá que mañana es mediodía, aproximadamente nosotros tenemos una idea de atender 60, 70 donantes. Y cuando hacemos jornadas extensivas, que es el 14 de junio o el 9 de noviembre, que lo hacemos de 8 de la mañana a 18, 19 horas, se atiende por ahí 130, 140 donantes. Así que es un número muy importante que siempre manejamos en la Facultad de Salud y bueno, y del Banco de Sangre, ¿no? Nicolás, gracias por su tiempo. No, por favor, y a disposición siempre, y muchas gracias a ustedes por la difusión. Por favor, a ustedes. Un abrazo grande y lo mejor para mañana. Bueno, muchas gracias. Hasta acá un momentito. El licenciado Nicolás Collante, director del Banco Central de Sangre de nuestra